Hoy en Zona Gourmet hablaremos de la fusión de la cocina mexicana con la francesa. Esto y mucho más aquí en Zona Gourmet. Comenzamos. Una receta por sí misma no tiene alma. Nuestro trabajo es dársela. Bienvenidos a Zona Gourmet, el menú más extenso en conocimientos gastronómicos. Desde la cocina del chef Alejandro Espinosa. Iniciamos con nuestro primer tiempo. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Zona Gourmet. Yo soy el somechef Alejandro Espinosa y el día de hoy transmitiendo desde aquí del edificio de Promomedios Radio, ya sábado 7 de octubre, un programa que creo que les va a gustar bastante porque vamos a dejar muy bien parada la gastronomía mexicana. Pero antes de entrar a este tema de lleno, quiero agradecer en cabina a Giovanni Navarro como operador, a Ceci que está en los teléfonos, a Pepe Asensio que está en las cámaras y a Claudia Arias que está en la producción, que gracias a ellos sábado a sábado estamos en sus hogares. Bueno, el día de hoy, como ya vieron el título, tenemos esta fusión de la cocina mexicana con Francia y tenemos una invitada de lujo que me gustaría presentar la primera vez aquí en Zona Gourmet. Esperemos que sea la primera de muchas. Está con nosotros la chef Nancy de la Teja. Bienvenida, Nancy. Muchas gracias a todo el auditorio por recibirme este sábado aquí en sus hogares. Oye, Nancy, pues mira, tenemos una temática muy... Bien interesante, ¿verdad? Creo que aparte de interesante, yo digo que nos va a dejar muy bien parados, porque si bien es cierto que la cocina francesa ha dejado las bases y nos ha dejado muy buena estructura en el tema gastronómico mundial como una escuela. Sí, también es cierto que México, antes de ser descubierto, si nos vamos a la gastronomía prehispánica, nos damos cuenta que muchas de las técnicas que los franceses creen que son de ellos se adjudicaron. Claro. Creo que también nosotros ya las utilizábamos, ¿no? Claro. Sí, yo creo que aquí un poco la diferencia es que a lo mejor en México nos tardamos un poquito más de años en ponerlas en un libro para que se conocieran a nivel mundial, y en Francia fue a lo mejor un poco antes, ¿no? Pero como tú bien dices, yo creo que nuestra gastronomía es tan rica y la fusión me parece súper interesante. En este nuevo mundo, yo creo que si hablamos de fusiones, yo creo que todo tiende a eso, todo tiende a fusionarse, porque estamos viviendo una época en la que las comunicaciones cada vez son más cortitas, lo que hace que tú tengas ese deseo o esa sensibilidad por querer de alguna manera traerte, tú viajas, por decir algo, ¿no? Vas a Argentina y te lo quieres traer contigo, pero no encuentras todos los ingredientes en México. Entonces lo que haces es que fusionas lo que aprendiste en Argentina y vienes y lo cocinas en México. Sin saber, todos en nuestras casas fusionamos gastronomías. Vamos a un viaje en Europa, tenemos la oportunidad de ir a comer pizzas a Italia o pastas a Italia, y tú llegas y quieres cocinarlas en tu casa, más o menos como las hiciste allá, no encuentras los mismos ingredientes y fusionas, ¿no? Cambias el albahaca a lo mejor por menta, que eso sí es fácil de encontrar. Las pastas no son iguales, pero más o menos similares. Yo creo que eso es un tema súper interesante en todos los niveles. Desde el nivel casa, lo que nosotros solemos hacer desde que nos cocinamos en el día a día, hasta el nivel profesional de las personas que pues intentamos hacer esto como negocio, ¿no? O sea, creo que es súper interesante. Fusionar Francia con México, yo creo que aparte de todo son dos sabores que son como muy sólidos. Francia es una cocina que aparte de elegante, es una cocina que es como muy purista. El chef francés no se permite de ninguna manera meter otro tipo de ingredientes. El que es así, ya sabes, el de antaño, el que conocemos de los años 80, eran puramente franceses, ¿no? Utilizaban únicamente lo que pues su Real Academia les permitía. Y México, sus ingredientes prehispánicos, pues de alguna manera, pues era de la misma manera, porque pues nosotros no conocíamos más que lo que producíamos, no importábamos ni traíamos productos de ninguna otra parte. Y hoy, con este tema en el cual podemos obtener productos de todas partes del mundo, poderlos poner en un plato juntos, me parece súper interesante, ¿no crees? Sí, yo creo que ya no hay que rasgarnos las vestiduras, por esto tocamos este tema el día de hoy, esta fusión. Las fusiones, bien lo comentaste hace unos minutos, la fusión hoy por hoy yo creo que es la base de la gastronomía mundial, porque antes viajar, yo lo comento y tengo como que en la cabeza este último año comentando como que ahora tenemos la vida más fácil.
Sí. Yo me acuerdo nuestros papás hacer un viaje a Europa, era el viaje de su vida, hacer un sí. viaje transatlántico, aquel pensado. Una vez y no lo volvías a hacer jamás, No lo volvías a hacer, era impensable. Y ahora vamos y venimos y vamos y venimos un año y otro, y de repente dices, bueno, la gente que hemos tenido la opción y la oportunidad de vivir allá en Europa, y luego dices, oye, pues es que es tan fácil y no es tan distinto, no me vienen. De hecho, nosotros estando a un costado de los Estados Unidos, tenemos, hablando de productos, de insumos y de tecnología, estamos en la gloria, o sea, estamos mucho más avanzados, hablando en cuestión de productos y tecnología, muchas veces que en Europa mismo, ¿no? Sí, Eso claro. sí, ojalá y adecuáramos todo, también el civismo y la educación, para Sí, que nos por ayudara a crecer mucho más rápido. Pero hablando de este aspecto gastronómico, el ser tan purista, yo creo que ya no va. Yo creo que ya no va fíjate, hablando de estas fusiones que se van dando, el tema de las salsas, el tema de la salsa francesa no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con las salsas mexicanas. No, absolutamente ¿Sí? nada. Cuando tú vas a estudiar y tienes a un maestro francés y él te habla de las salsas reinas de la gastronomía mundial, y te deja, y no incluye ninguna mexicana porque las desconoce, te dice, espérame, me estás dando las de Francia, pero eso no me digas que es de la gastronomía mundial. Sí, es que son las salsas madre. Bueno, que tú especies con un Rux. Para los que no, para la audiencia, el Rux es la misma porción de mantequilla por harina que nos sirve como agente espesante, que se guisa. O sea, no nomás es ponerlo, si una vez que lo pones también hay que trabajarlo para que se cosa la harina, si no nos quedan estas salsas que saben grumosas y harinosas, que dicen, oye, esto sabe como harina. Ah, pues faltó cocer esta salsa. Bueno, pero en México espesaban con la masa de maíz. Exactamente. O sea, era muy similar, o sea, tienes toda la razón. Si lo analizamos así a detalle, como tú lo estás planteando sobre la mesa, está súper interesante porque es verdad, muchas de las técnicas francesas que hemos adoptado de manera como natural, porque es muy fácil agarrar en tu casa y decir, ah, bueno, hice una salsa de tomate y me quedó un poco aguada y la quiero espesar y ponerle una maicena. O sea, eso yo creo que todo el mundo lo ha hecho y eso es una técnica francesa, pero ya la adoptamos como parte de nuestro día a día. Ese tipo de técnicas yo creo que se hacían en nuestra gastronomía muchísimo antes y es triste pensar que de alguna manera lo que es nuestro se ha ido perdiendo porque se ha comercializado mucho más fácil lo de otros países, o sea, es cosas que compras en un stand. Hoy por hoy tú vas a cualquier súper y para conseguir masa de maíz para espesar tus salsas tendrás que comprar el producto en polvo, que no es tan rico como irte al tianguis y comprarte la masa y con las bolitas de masa ir espesando tu salsa. Y como tú bien dices, eso lo hacían, bueno, pero cuando estábamos en taparrabos, ¿no? O sea, se hacía desde siempre. Entonces, sí tienes razón, yo creo que fusión puede ser de 1000 formas y te vuelve divertido, te vuelve la cocina como mucho más amena porque dejas de entrar dentro de una estructura. De decir, es que tienen que ser a fuerzas un cuartito de harina con un cuartito de, o sea, empiezas a volverte como más divertido para hacer una receta, porque abres el refrigerador y dices, ah, tengo flor de calabaza, pero también tengo un poco de vino tinto, pero también tengo unos echalots y puedes hacer algo súper divertido con eso y sin embargo fusionaste dos mundos sin haberte dado cuenta, ¿no? Porque era lo que tú tenías en el refrigerador. Entonces, bueno, en ese aspecto está bien interesante porque podríamos decir que fusión se puede hacer de 1000 formas. Fusión puede ser con técnicas, como tú bien lo acabas de decir, ¿no? Utilizar a lo mejor productos 100% mexicanos, pero terminar a lo mejor una salsa súper mexicana espesándola con una técnica francesa. Desde ese momento ya estarías fusionando un plato. Pero si hablamos realmente de un restaurante para poder vender algo que es fusión, pues sí tienes que sentir a paladar los dos, o sea, como los dos mundos, ¿no? Porque ya cuando tú te sientas ya en el ámbito de meterte el alimento a la boca, tú dices, pues sí, pues está padre que la hayas espesado con un Rux, pero pues la verdad es que a mí me sabe a chile y jitomate, ¿no? O sea, por mucho que la hayas espesado con un Rux. Entonces yo creo que ahí sí, para hablar ya, o sea, entrar como al tema más de lleno de fusión, México-Francia, sí tendríamos que poner
poner ingredientes que representen a uno, por decir algo, como bien lo mencionábamos antes de entrar al aire, un producto que ha sido como ícono francés, que es el pato, y sin embargo ha sido muy utilizado por nuestros ancestros en México, ya no tan utilizado, pero poner el pato, que todo el mundo lo relacionamos con Francia, ¿no? Todo el mundo pensamos en foie gras y decimos Francia, pensamos en pato y decimos Francia, aunque también es muy chino, le quitamos un poco el crédito a los chinos, ¿no? Pero bueno, vamos a poner el ejemplo sin irnos al mundo entero porque es muy extenso. El pato francés, pero lo vamos a poner con una salsa de cilantro y cacahuate en una tortilla de maíz. Entonces tienes como los dos mundos, tienes... Y el 3, porque ya nos fuimos a Asia también con el cacahuate, si le ponemos aceite de ajonjolí. Nancy, nos vamos a ir a nuestro primer corte. Claro. Regresamos, les recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266. Llámenos, cualquier duda les contestaremos por este medio. Y bueno, regresamos, estamos hablando de fusión de cocina mexicano-francesa. Regresamos. Voces e ideas. Zona 3, 91.5. Síguenos en Facebook e Instagram como Zona 3 Noticias. El ingrediente de la semana. Ya estamos de regreso aquí en Zona Gourmet. Les recuerdo que estamos hablando de cocina fusión, más bien de la fusión de la cocina entre México y Francia, y estamos con la chef Nancy de la Teja. Nancy, en el tema de ingredientes, creo que es muy curioso. Hablábamos hace rato de que en las técnicas, si bien es cierto que quedaron asentadas primero las técnicas francesas, yo no dejaría de lado que por lo pronto la cocina prehispánica estaba adelantado también en técnicas gastronómicas y culinarias. Si hablamos de unos banquetes de Moctezuma donde había de 30 a 40 platos en la mesa y la técnica era que todos los sirvientes de Moctezuma o los de confianza iban probando los platillos, y de los 40 le decían a Moctezuma, no, tienes que probar estos 5. Moctezuma no probaba los 40, probaba los 5 mejores y sobre esos se iba, ¿no? Pero ¿por qué voy con esto? Ahora vemos la cocina francesa, que son, por ejemplo, los que mejor trabajan el chocolate, o en teoría los que nos quedamos como íconos del trabajo del chocolate artístico, los franceses. Sí. Otro de los productos de México para el mundo. Otro de los productos que utilizan los franceses como wow y lo atesoran, yo creo que hasta más que nosotros, la vaina de vainilla. Sí. Luego, producto de México para el mundo. Y aparte, una de las especies más caras del mundo, si no es que la más cara del mundo. Y solamente se da en México. Nadie más ha podido hacer que, o sea, eso es un dato súper interesante, cómo es la naturaleza, cómo nuestro país es tan rico gastronómicamente, porque nuestras tierras son súper fértiles. Dan cosas que no se dan en ningún otro lado del mundo, como bien lo estás mencionando, la vaina de vainilla. Claro, la vaina de vainilla, que en algunas partes de África han estado buscando estos microclimas que se da en la parte del sureste de México, y se da y la exportan, pero nunca con la calidad de la mexicana. Las personas, fíjate de las cosas curiosas que tenemos, muchos mexicanos, se puedo asegurar, y está comprobado, no conocen no nomás el origen de la vaina de vainilla, sino piensan que la vainilla pues es líquida y es un sabor vainilla. Sí, sí. Que eso sale de lo que nos dejaron, de las calidades inferiores que nos dejaron, y que aquí es como la consumimos. Pero no, esta vaina, este ejote de la vainilla viene de una orquídea, sí, de una orquídea que se da en la parte de Veracruz. Sí, así es, sí. Papantla. O sea, esa es una parte interesante. Luego, parte yo creo también importante de que la conocemos líquida y que nos enseñaron en nuestras casas. ¿Quieres hacer un pastel? Ponle vainilla de la que compras en el súper, que es el botecito líquido, es por lo costosa que es, ¿no? Porque una sola vaina, vas al mercado de abasto y creo que está, no sé, en 20 30 pesos. Ajá, una sola vaina. ¿Qué es lo que cuesta el botecito
300 mililitros de Exactamente. esencia de vainilla. Pero yo les garantizo que cuando pruebes una vaina, Sí, nunca jamás quieres volver a en poner la la vida, líquida. en la vida quieres ponerle líquida, porque es que lo líquido no sabe a vainilla. No, O sea, de hecho, los saborizantes después dices, no, esto no sabe a vainilla. sí. Que eso son de las cosas que dices, bueno, hay que aprovecharlas. Luego, jitomate. Ahorita hablábamos de los productos íconos también, no nomás de Italia, sino de la dieta de Mediterránea, el jitomate, de México para el mundo. Así es. Y luego, no voy a adjudicársela a México, pero sí a Sudamérica y parte del Imperio Inca, que también estaba en el sur de México, pero está la papa. Sí, como base de la gastronomía francesa, por eso las papas a la francesa. Claro. Este corte de papas fritas, donde tú vas hoy por hoy a los mejores restaurantes o a los restaurantes que le llaman casual dining, para ir casual, y el acompañamiento, Siempre son papas. O Siempre. algo hecho con papas. siempre. No sé si tú te acuerdas cuando estudiaste que te dieron, o sea, nos daban clases y clases y clases de las 1000 formas en que los franceses hacen las papas. O sea, que si la Berni, que si el pastel, que si francesa, y tienen nombres. Yo ya ni me acuerdo de los nombres de cada grosor, porque la papa, la francesa, es una. Pero dependiendo qué tan grueso haces el bastón, o sea, se le Claro. acuñe un nombre distinto por los franceses. O sea, qué tan importante debe de ser ese ingrediente para ellos, que lo han hecho de tantas formas distintas, ¿no? Y si hablamos de estos ingredientes que son los bases para ellos, dices, wow, pues ¿qué otro ingrediente nos queda que le hayan aportado? Pues más bien México es el que les ha aportado al mundo estos ingredientes, es cierto. Ya lo comentábamos hace rato fuera del micrófono, la mantequilla. Sí. La mantequilla es un producto que de origen francés, o también se lo adjudican ellos, que es el trabajo del suero de la leche que nos llega a servir como la grasa, ¿no? Así es. Para aportarle. Pero bueno, de ayer más creo que esta fusión pues es obligada. Es obligada, lo tenemos que decir, la fusión de México-Francia, pero los franceses deberían decir la fusión de nuestra cocina. Son muy puristas, fíjate que hace tiempo, bueno, hace unos meses me tocó dar clase en un grupo de posgrado y yo les impartí la materia de cocina española. Pero antes de mí tuvieron a un chef francés y él les impartió la cocina francesa. Y lo primero que me dijeron es, chef, por favor, con la cocina española no sea tan estricto. Por favor, es que déjenos cocinar y aprender. Porque es que el chef anterior nos daba la receta y si no tenían los 25 gramos Sí, de tal, estaba mal hecha mal. y no había opción. Ese es el problema, yo creo, de la cocina francesa. Yo creo que por eso muchos chefs se les consideraron rebeldes, insisto, en los años 80, en las épocas en las que se tomaba como Biblia el libro de Escoffier, lo que tú mencionabas hace rato, de las salsas madre y demás, y empezaron a dibujar fuera de las líneas porque era aburridísimo. O sea, nosotros que nos dedicamos a esto, qué aburrido debe de ser siempre cocinar así. O sea, claro, lo vas a hacer porque tienes un evento de 100 personas, pues no te vas a arriesgar a lo mejor de que ese día no traes el mejor sazón y vas a seguir la receta de los gramos que le tienes que poner. Pero te vas a hacer, o sea, te vas a sentar con tu esposa y le vas a hacer una paella, vas a dibujar fuera de las líneas, vas a decir, hoy se me antojó un poco más de ajo y hoy en vez de perejil le voy a poner también cilantro, a ver a qué sabe, y voy a fusionar España con México. O sea, eso es parte de lo divertido, por eso se considera la cocina un arte, porque parte de lo divertido es que uno le imprime a sus platos su propia personalidad. O sea, la personalidad de cada chef es única, como la de cada artista. Y eso es muy interesante. Yo creo que por eso los que quieren estudiar gastronomía no les gusta tanto meterse en la cocina francesa porque es demasiado lineal. O sea, no te deja salirte ni medio centímetro, bueno, ni en los cortes. Así se las pongo a todos los radioescuchas, eso nos hacen pasar a todos los que estudiamos gastronomía. Ni en los cortes te permiten ni medio centímetro porque es tache. O sea, si es medio centímetro más gruesa o medio centímetro más delgada, está mal hecho. Porque así es la cocina francesa, súper lineal. Y yo creo que cuando uno está estudiándola, así hay que hacerse. Sí, hay que aprender las bases y después de eso ya tomas tu propia personalidad. Sí. De hecho, ahorita que hablábamos sobre el libro de cocina de Escoffier y que es de los grandes cocineros que ha aportado Francia al mundo, bueno,
de los primeros en salirse, o el más conocido francés en salirse de las líneas, que ahora se le sigue a él más como padre de la gastronomía moderna, mucho más que Escoffier, es Paul Bocuse. Y Paul Bocuse lo primero que dijo es, no, la cocina francesa tradicional no es sana. Tiene productos que no está bien el estar comiendo mantequilla con harina y hacer la base de esta salsa. Vamos aligerándola, vamos quitando las porciones grandes. Fíjate, curiosamente se le considera que los franceses comen en porciones muy pequeñas, pero que de toda la vida. Y no, Paul Bocuse en los 80s, ya lo pusiste, 70s, 80s, empieza a cambiar las porciones y dice, no, mejor que coman 5 tiempos diferentes, bocados más pequeños y más saludable. Y por eso empieza la rebeldía de él y se le consideraba pues Francia, en su tiempo todos los un confits rebelde. que hace, todo es pura grasa. O sea, sí, tienes toda la razón. Nunca lo había visto desde ese punto de vista hasta ahorita que haces la reflexión, pero tienes toda la razón. La cocina francesa, pues el foie gras, que es pura grasa. O sea, ¿qué más grasa que eso? Tienes razón. Sí, el tema del proceso de la creación de los animales. Pero bueno, todo esto lo hablaremos también después del corte. Se va muy rápido el programa porque la verdad es que es muy interesante y muy divertido. Por eso les decía al principio del programa que vamos a ver qué tan bien parado está México. Yo creo que muy, muy bien parado gastronómicamente hablando en cuanto a sus ingredientes, que es lo principal, y después técnicas. Y bueno, hoy por hoy ya tenemos esta facilidad para fusionar. Nos vamos a nuestro segundo corte. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266. Llámenos, nuestro Twitter @Zona 3 Noticias, o nos puedes mandar también un mensaje por nuestro Facebook, que es Zona Gourmet 91.5 de FM. Regresamos. Analiza y decide. Zona 3, 91.5 FM. Zona de recetas. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en su programa Zona Gourmet. Les recuerdo que estamos hablando de la fusión de cocina mexicana con la cocina francesa. Y bueno, Nancy, tenemos ahora que hablar, pero antes de hablar, tenemos que compartirles receta a nuestro auditorio. Les vamos a dar un minutito para que vayan por su pluma, por su lápiz, porque la receta que vamos a dar el día de hoy no es una receta que tenga pesos específicos, aunque sí es de las bases de las salsas francesas, pero esta en especial no tiene cantidades. No tiene cantidades, y lo interesante que tiene es que basta con ir a ver a su nevera, a su refrigerador, qué es lo que hay para poder hacer esta salsa. Y qué mejor cuando vayan a cocinar en su casa algún día, que tengan algo con hueso, porque lo mejor y la base de esta salsa, que es la demi-glace, son los huesos. Son los huesos, o esta carne, o estos trazos de carne que son duros o que pueden llegar a ser incomibles, pero para una salsa nos van a dar siempre ese toque fantástico, ¿no? Esta demi-glace, que se conoce como, pues es la madre de las salsas oscuras francesas. Así es. De hecho, a mí me parece bien interesante esta receta, por eso platicábamos que se las queremos compartir al auditorio, porque estamos ya muy acostumbrados o sea, lo mismo que decíamos de la vainilla hace un momento, estamos bien acostumbrados a ir al súper y agarrar del stand lo que tenemos. Caldo de pollo, lo compras en polvo. Que caldo de res, lo compras en polvo. Y cuando tú lo haces en tu casa desde cero, te das cuenta la gran diferencia de sabor que tienen, como la vainilla. Una vez que pruebas una vaina de vainilla, jamás en la vida quieres volver a usar el líquido, dices, a ver, no, o sea, esto no es vainilla. Entonces, bueno, esa es la receta que les queremos compartir. Está súper fácil, es súper fácil de hacer y es la base para generar muchas otras recetas, pero primero vamos por esa. Como bien decía el chef Alejandro, lo que tienen que hacer es abrir su refrigerador y ver qué tienen. Vamos a suponer que hicieron un cocido en su casa y se quedaron los huesos. Necesitan huesos, es importante, huesos de carne. Yo no creo que sea importante de qué tipo de animal, o sea, puede ser de cerdo, puede ser de vaca, puede ser de lo que quieran, menos de pollo, porque si no, no vamos a hacer un demi-glace, tiene que ser oscuro. Lo ponemos dentro de una bandeja de horno y le vamos a poner vegetales. Pueden utilizar, por ejemplo, que hicieron una ensalada y pelaron la zanahoria, pueden usar la cáscara, porque realmente no necesitamos el vegetal per se, sino su sabor. Entonces, igual el apio, a lo mejor lo limpiaron, quitaron las hojitas, qué sé yo, lo pueden guardar, o la cebolla, que siempre quitamos la primera cáscara, lo guardan, o sea, van guardando eso en el refrigerador, y una vez que tienen su bolsita de cosas que se hubieran ido a la basura, van a hacer esta deliciosa salsa.
Una bandeja de horno. Van a poner los huesos de la carne que les haya sobrado. Van a poner vegetales, los recomendados, pues siempre es apio, cebolla, zanahoria y un poco de ajo. Y poro. Y poro, es verdad. Si no tienen poro, pues con la cebolla lo pueden sustituir porque a veces el poro en el supermercado es un poco más difícil. Si son afectos a ir a los tianguis, ahí sí, ahí siempre van a encontrar el poro. Se usa normalmente poner un poco de pasta de tomate, de esa que pueden conseguir en cualquier parte, en cualquier súper, le ponen un poco y la meten al horno. La clave es que tiene que estar muy bajito el horno para que no se queme tanto o sea, sí lo van a quemar, pero lo tienen que quemar a un proceso lento, porque lo que quieren es caramelizarlo. Entonces no quieren un horno muy fuerte que a los 20 minutos tengan un humaderal, sino que quieren un horno bajito para que eso vaya caramelizando poquito a poquito. Más o menos va a tardar como una hora y media en que estos huesos y estos vegetales van a estar completamente caramelizados. Los sacan del horno, los ponen en una olla, hay que raspar la charola en donde los estuvieron horneando. Pueden utilizar, aunque no es ahorita lo adecuado, pero pueden utilizar una vez que está caliente un poquito de vino tinto, que el alcohol les ayuda a levantar toda esta parte que se quedó pegada en su bandeja. Y lo ponen en una olla. A esta olla le ponen agua, lo mismo, fuego súper bajitito y toda la paciencia del mundo, por favor, porque esto tarda horas y horas y horas hirviendo. La idea es que ustedes vayan concentrando todos los sabores de estos ingredientes hasta que obtengan un caldo espeso y oscuro. Y esto es el verdadero demi-glace. Sí, fíjate qué buena explicación, así de clara, concisa. Curiosamente, si no le sobró en su refrigerador, vas a llegar a la carnicería. Yo hoy por hoy ya te venden los huesos, porque antes se regalaban. ¿Sí? Hoy ya te los venden porque se han dado cuenta que con tanto programa de televisión y con tan mediática que se ha hecho la gastronomía, pues ya le empezaron a dar utilidad a los huesos. Estos huesos hay que ponerlos exactamente así en el horno. No tengan miedo de que queden oscuros. Al revés, lo que necesitamos es que se oscurezcan. Claro. Sí, porque con eso vamos a sacar este caramelo. Este caramelo, aunque no es dulce, pero así se le llama la forma de caramelización, de extraer ahora sí que toda la médula y todo lo que tienen estos huesos. De hecho, curioso, una vez que terminas de hacer el caldo, tú pones a secar los huesos y se rompen muy fácil. Sí. Porque ya les extrajimos todos los nutrientes que tenían, ¿no? Sí. En esta salsa. Una vez que ya tenemos esta salsa oscura, cuando usted va a llegar hay una pollería que de demi-glace tiene poco, pero sí le ponen esta salsa salsa gravy arriba del puré de papa, ¿no? Sí. Los americanos tienen esta costumbre. Esta costumbre es un clásico que arriba del puré de papa se le ponga esta salsa que es el gravy o demi-glace. ¿Cómo vamos a terminarlo? ¿Se acuerdan que les dije de un agente espesante que se llama Rux? Esto vamos a poner. Esto lo puede dejar en su casa si quiere cuando tenga que hacer alguna salsa base de crema, base de leche, para que se pueda guisar bien la... De hecho, para almacenarlo yo hago mucho en mi casa, que lo pongo en estas bandejitas de hielo, ya sabes. ¿Sí? Y entonces hago cubitos de hielo de demi-glace, porque es un sazonador exquisito. Entonces, para tus caldos, para tus salsas, lo metes al congelador y lo tienes siempre. Necesitas hacer una salsa, no tienes que descongelar todo, sino sacas un cubito de demi-glace y lo utilizas. Sí, y nada más que sepan que la demi-glace, la forma de espesar, vamos a espesarlo porque no nos queda, aunque lo dejamos reducir mucho, todavía no nos queda listo. Vamos a encontrarlo líquido. Sí, va a tener ya este color oscuro. ¿Y cómo lo vamos a ligar? Vamos a colar todos los huesos y todo lo que quedó de la zanahoria, del ajo, del poro, del apio. Vamos a colarlo. A este también se les puede recomendar agregarle un bouquet garnier, que son hierbas de olor, si lo quieren ya para hacer una salsa. Si quieren un fondo oscuro sin nada de aromas, lo pueden dejar sin estos aromas y después cuando usted haga su salsa le agrega las que necesite, ¿sí? ¿Qué le puede agregar? Tomillo, le puede agregar laurel, le puede agregar romero, que son estos, o le puede agregar perejil, pero son más orégano, las que se utilizan, ¿no? Una vez que ya colamos, nos va a quedar nuestro líquido, nuestra salsa oscura. Nada más vamos a poner en un sartén esta mantequilla con mantequilla con harina, la misma cantidad, y vamos a ir agregando el caldo hasta que lo vamos a ver que espesa.
Sí, cómo va a espesar. Si alguna vez he hecho alguna crema pastelera, se va a ir dando cuenta de este espesor. Nosotros, como lo hacemos muy seguido, se nos hace cotidiano. Cotidiano y muy fácil saber cuándo llegamos al punto, pero usted lo va a ir agregando así de esta manera. De a poquito. Sí, si me permites, vamos a hacerle una fusión a de mi glass. Claro que sí. Una salsa que utilizamos mucho para el concepto Mexican Chic es de mi glass, así tal cual se los acabamos de dar. Ponemos un poco de mantequilla, como bien dice Alejandro, le ponemos ajo, le ponemos echalot, caldo de frijol negro, o sea, usted ya hizo sus frijoles para la semana, me separa un poco del caldo, agrega el demi-glace que ya tenemos preparado y espesa con la maicena o con un poco de harina si quiere hacerlo con el Rux y queda una salsa deliciosa. Normalmente la termino con un puño de perejil y un poquito de pimienta de cayena y queda súper rica para un corte, no sé, de carne, de vacío, de filete, de cualquier cosa, súper rico, se los recomiendo. Qué rico, súper fusión. Sí, eso sí es súper fusión, ¿verdad? Claro, y la verdad es que si a este mismo Rux le licuamos un elote, también, y ya no va a ser necesario agregarle ningún espesante porque el puro elote licuado va a espesar y vamos a tener nuestra salsa de maíz. Maíz con fondo de res. Con fondo de res, que vas a ver como a esquite para la gente que no tiene idea a qué sabría, va a quedar como esquite, que es una forma, la verdad, riquísima. Y si a eso le agregamos nuestras hierbas mexicanas, como es el epazote, o si le agregamos un poco lo aromatizamos. De hoja santa. O salvia. O salvia, que esa la utilizan mucho más los italianos. Sí. A nosotros, como tiene un amargor residual, el mexicano no lo utilizamos mucho, pero se la puedes agregar y va a quedar una salsa aromatizada muy sencilla. Y la verdad... Muy rica. Y más que fusión, más fusión que esa... imposible. Nos vamos a ir a nuestro último corte comercial. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266. Si gustan, nos pueden mandar también un correo a zonagourmet@zona3.mx o a nuestro Facebook, que es Zona Gourmet 91.5 de FM. Regresamos. Observa y decide. Zona 3, 91.5 FM. Pregúntale al chef. Ya estamos de regreso aquí en Zona Gourmet hablando de la fusión de cocina México-francesa. Y bueno, ya en este último bloque que normalmente están todas las inquietudes de nuestros radioescuchas, que son muchas. Hoy por hoy creo que vamos a aprovechar a Nancy y seguiremos sacando a Nancy esta información tan clara que tenemos, porque yo creo que conforme empezamos a hablar se nos vienen a la cabeza la información de la gastronomía mexicana con la francesa y estas fusiones que hoy por hoy yo creo que van muy de la mano. Sí. No hay salvo la cocina mexicana prehispánica, hace rato que te hablaba de las salsas. Pues ellos no conciben una salsa de molcajete como la de nosotros. No, por supuesto que no. Sí, y de hecho no conocen los ingredientes como tal. Hace una semana vinieron un par de franceses. Era un enólogo y el propietario de una de las casas más importantes de licores de Francia. Y los huéspedes, los que me invitaron a cocinarles, tienen productos de agave en España, ¿no? Y son clientes entre ellos. Y me pedía por favor que le sirviera una cena donde la identidad de México estuviera presente. Sí, dice, yo quiero que de verdad se lleven los sabores. Los puedo llevar a muchos restaurantes, pero ahora ya está muy fusionado todo y tendría que llevarlos a 20 restaurantes para que prueben algo así. Entonces, pues desarrolló un menú con platos típicos de Puerto Vallarta, los que van a base de mariscos, de Puerto Vallarta y de Nayarit, y luego los tapatíos como el pozole rojo o... Qué rico. De postre una torta de elote, ¿no? Típica de México. Pero uno de los platos que me pidieron, que nada más como para hacer esta hermandad y quisiera un clic, me dijeron, oye, ¿puedes hacer algo con pato? Claro, entonces lo que les hice fue unas carnitas de pato y la cual acompañamos con un guacamole, con una salsa mexicana. A esta salsa mexicana lo que hago es
le agrego una buena cantidad de zarzamoras picadas que le aportan esta acidez. Nos corta un poco la grasa del pato. Con el guacamole lo untaba muy bien. Y el maíz de la tortilla, de hecho les puse chiles serranos y habaneros toreados, tatemados a un lado para si querían matarse solitos. Ya hiciste que me diera hambre. Sí, y llevaban, claro, íbamos a cerrar esta parte de la cena con un vino mexicano. Yo quería que probaran también algo de México, porque lo recibimos con una cazuelita estilo tlaquepaque, luego con aguas de sabor como comemos en México. Y bueno, para este punto llegamos ya con el vino. Y a lo que iba es este plato más fusión de México con Francia, no podía ser. Y ellos se lo tomaron así. Claro. Ellos creen como que el origen del pato está en Francia. Sí. O eso creían. Dice, nuestro pato, oye, he hecho carnitas, esto es pato, es un confit de pato, pero sabe diferente, no sabe a un... Bueno, pues iba dentro de una tortilla hecha a mano, su confit de pato deshebrado, con estas salsas y su vino, y se animaron a darle unas mordidas al chile. Se enchilaron, pero les gustó. Dices, así suele pasar. Sí, y dices, wow, ¿no? O sea, ¿qué fusiones? Sí, qué rico. Me encantó esa idea, del guacamole con zarzamoras. Está buenísima la idea. ¿Te la puedo robar? Claro, adelante. Ya aquí no hay... Por eso las decimos al aire, porque aquí no hay recetas personales. Hay más recetas que canciones, decía un buen amigo cocinero también. Y vaya que hay canciones. Sí, y la verdad es que es tan bonito crear que siempre estarse innovando es la parte emocionante de ser cocinero, ¿no? Sí. Siempre meterte a la cocina y decir, hoy qué voy a hacer nuevo, no siempre hacer lo mismo y lo mismo. Sí, fíjate que hablando de esta cocina México-francesa y esta fusión, el otro día platicando tanto con mi esposa como con algunos amigos, yo les decía que yo en lo personal, Alejandro Espinosa, no me consideraba un cocinero ni un chef sumamente creativo, o que mis inquietudes fueran el estar creando. Y en eso me dice mi esposa, ¿cómo no? Si siempre haces cosas diferentes. Y sí, yo me iba más más que en casa, me iba al plano profesional. Y yo digo, no, me gusta que los platos que ya tengo desarrollados o con personalidad propia, me gusta irlos perfeccionando. Y después veo un menú de hace 10 años donde servía algo parecido a lo que sirvo ahora, pero que ya está totalmente diferente. Totalmente diferente. Sí. Yo lo veo en concepto y digo, es que tengo haciendo lo mismo. Y después lo prueba una gente y dice, no, este es mejor que el otro. Y si lo comparas con fotos, te das cuenta que hasta lo montas diferente, lo presentas, o sea, todo, porque quieras o no, aunque, o sea, creo que mucho de lo que se alimenta uno en la parte gastronómica, te alimentas mucho de la vista. Claro. Entonces, sí, y obviamente pues del gusto, ¿no? Por principio de cuentas, pero que estés todo el tiempo que de repente prendes la televisión y hay 1,000,000 de programas de cocina, que veas revistas de cocina, que tengas un libro, no puedes no cambiar tus propios platos, o sea, porque dices, oye, está padrísima la decoración de los brotes con unos rábanos encurtidos, se la voy a poner a mi pollo en un mole que hago desde hace 10 años, pero tú lo ves como lo montabas hace 10 años y lo ves como lo montas hoy y te puedo asegurar que hasta sabe diferente, aunque sea tu misma receta. Definitivamente. De hecho, fíjate, de las especificaciones de estos españoles, uno de ellos es mexicano, pero vive en España, me decía, Alex, y lo que no quiero son estos montajes de florecitas ni brotecitos. Móntame como se monta en una mesa de México. Entonces los frijoles refritos espolvoreados con queso cotija. Claro, los totopos. Y totopos. Exactamente así. El guacamole servido en su molcajete. Claro, como debe de ser. Sí, ahora veo que los moles, porque es que ¿qué llevaba el guacamole, Alex? En mi vida había probado un guacamole así. ¿Cómo? Armando, si eres de Guadalajara. Y dice, el plato que más pido en España, porque él vive en Madrid, dice, y recorro toda Europa vendiendo los destilados de agave. El plato que más pido en todos lados, porque se me hace el más genérico, es un guacamole. Sí, pero nunca había probado este. ¿Qué le pusiste? Te voy a decir, lleva aguacate, lleva un poco de cebolla, lleva limón, sal de grano y ya está. ¿Cómo? No, es cierto, es que, ¿no? El chile serrano,
y el cilantro te lo puse aparte y tú lo combinaste, pero aparte son sabores que le da, pero Claro. como yo sé que el cilantro muchas veces en Europa no es muy del agrado, lo dejé aparte nada más y realmente se comieron el aguacate con limón, sal y cebolla y ese Sí. dice, wow, es que bueno, es cierto, ya después me dice, no, es que allá unos le ponen crema, O mayonesa. otros le ponen mayonesa, otros le ponen queso de cabra, otros le ponen granada, otros le ponen fresa, otros le ponen sandía, otros le ponen... Ah, no, pues eso ya no sé qué te estás comiendo, puede ser que sean guacamoles, pero lo interesante es, lo que siempre voy es la calidad del producto. Y yo creo que los franceses y los mexicanos tienen esta similitud. Yo creo que los productos que se tenían y hoy por hoy todavía no estaban tan perfeccionados los mexicanos como los franceses. Por eso también en México tenemos tantas salsas y los franceses tuvieron o tienen tantas salsas. Sí. Había que ocultar, a diferencia de los españoles, que una rebanada de jamón ibérico no necesita nada. Por supuesto, nada. Nada. Está completita O sea, ella sola. Ella sola, una tortilla española no necesita nada. Ya después si le quieres agregar que un alioli o si quieres agregar pan con tomate para el jamón, está bien, pero la realidad de las cosas es que para los grandes productos se necesitan buenas técnicas, buenos cocineros. Y producto de primera calidad. Producto de primera calidad y Sí. pocos ingredientes Sí. para no ocultar. Y Francia y México sí estamos plagados de muchas salsas. Sí. Estas muchas salsas que nos ayudan, bueno, un pollo pues sabe insípido, pero le agregamos salsas mexicanas, moles y pipianes que hay miles y nos Y da ya. un gran plato. Sí. Oye, Nancy, qué rápido llegamos al final de nuestro programa. Es la primera, pero espero que sea la primera de muchas que te tenemos Sí, aquí. claro que sí, cuando gusten. ¿Dónde te puede localizar la gente, por favor? Bueno, en las redes sociales me pueden encontrar como la Chef Nancy de la Teja o como Eventos y Banquetes Luna. En todas las redes sociales y la página y todo, Eventos y Banquetes Luna, ahí estamos. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Al contrario. De verdad que qué gusto fue. Una plática muy amena, muy divertida, muy fluida. Y creo que, como todos los sábados, el auditorio es el que salió ganando. Sí, qué bueno, me encantó estar aquí. Ojalá en efecto no sea la única. Yo estoy seguro que fue la primera, pero no la última. Esto es Zona Gourmet. Nos vemos el próximo sábado en punto de la 1 de la tarde por la frecuencia de 91.5 de FM. Hasta luego. Hasta luego.